Hola a todos, los quiero poner en situación. Imagínense que ustedes están en expedición y en uno de esos días de expedición se encuentran con un objeto antiguo que cambiará la forma del cómo vemos la historia. Pues bueno, eso fue lo que le ocurrió a Jean-François Champollion. Él estaba liderando una expedición en Egipto en 1799. Él estaba en el delta del Nilo y se encontró una piedra que contenía un decreto en 3 idiomas, pero todos hablaban de lo mismo. Y te preguntarás qué hablaba ese decreto. Hablaba de un faraón quien gobernó en los 205 a.C. hasta el 180 a.C. Hablaba del faraón Ptolomeo V Epifanes. La piedra cuenta con un nombre y ese es la piedra Rosette. En este video vamos a hablar todo sobre esta piedra. También hablaremos de Ptolomeo V, sobre su vida, ya que esta piedra tiene mucha relación con él, y también cómo se dio este descubrimiento y qué impacto tuvo en la historia esta piedra. Primero que nada vamos a hablar de Ptolomeo V. La historia de Ptolomeo V Epífanes es parte de la dinastía ptolemaica, una dinastía que gobernó Egipto después de la conquista de Alejandro Magno y la división de su imperio. Ptolomeo V fue uno de los faraones más jóvenes de esta dinastía y su reinado estuvo marcado por eventos importantes y desafíos significativos. Ptolomeo V nació en el año 210 a.C. y subió al trono de Egipto a la edad de 5 años en el año 205 a.C. tras la muerte de su padre, Ptolomeo IV Filopator. Debido a su corta edad, su madre, Arsinoe III, y un grupo de tutores asumieron la regencia en su nombre. El reinado de Ptolomeo V estuvo marcado por luchas de poder internas entre las diferentes facciones de la nobleza egipcia y la influencia de potencias extranjeras, especialmente los eleúcidas en el este y los romanos en el oeste. Ptolomeo V es conocido por emitir el decreto que se encuentra inscrito en la famosa piedra Rosette, que contenía el mismo texto en 3 idiomas, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Este decreto celebraba la benevolencia del faraón hacia el clero egipcio y se emitió en el año 196 a.C. Ante la creciente inestabilidad en Egipto, Ptolomeo V buscó la ayuda de Roma para consolidar su poder. En el año 187 a.C., el Senado romano envió a Marco Emilio Lépido como mediador para resolver los conflictos internos en Egipto. Ptolomeo V murió en el año 180 a.C. a la edad de 30 años, dejando el trono a su hijo de 4 años, Ptolomeo Bifilometo. Está claro que Ptolomeo V dejó un legado. Este legado era uno que trascendería en la parte lingüística. Además, su tiempo en el trono fue una época de inestabilidad en Egipto, con luchas internas y la intervención de potencias extranjeras que debilitaron la autoridad ptolemaica en la región. Y bueno, hasta aquí hemos repasado la historia de Ptolomeo V. Ahora veamos la historia del descubrimiento de la piedra Rosetta. Fue descubierto en el año 1799 en el pueblo de Rosette, Rasid, en el delta del Nilo, Egipto, por el ejército francés durante la expedición napoleónica en Egipto. La piedra Rosette es una losa de granito negro que mide aproximadamente 112 centímetros de alto, 75 centímetros de ancho y 28 centímetros de grosor. Está inscrita con 3 textos diferentes, todos relacionados con el mismo decreto, pero escritos en 3 sistemas de escritura diferentes. La composición del decreto se escribieron de la siguiente manera. En la parte superior está escrito en jeroglíficos egipcios. ¿Y por qué en jeroglíficos? Porque era una forma de escritura élite. También esta escritura era de los sacerdotes del antiguo Egipto. Ahora en la parte de en medio está escrito en escritura demótica, que era una forma más simplificada y utilizada para registros cotidianos en Egipto. Y por último en la parte de inferior está en griego antiguo, el idioma de la administración ptolemaica de Egipto en ese momento. La importancia de la piedra Rosette radica en el hecho de que proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, que habían sido indecifrables durante más de 1000 años. El hecho de que los 3 textos fueran esencialmente el mismo decreto permitió a los lingüistas comparar las inscripciones y comenzar a identificar las correspondencias entre los símbolos en los jeroglíficos y las letras en el alfabeto griego.
Pero sé que muchos se están preguntando qué dice el decreto de Ptolomeo en la piedra Rosetta. Primero que nada, el decreto celebraba un culto divino que tenía Ptolomeo y su benevolencia hacia el clero egipcio. Así que el mensaje era este. El rey de los reyes, Ptolomeo, el Dios manifestado, el Dios benéfico, el hijo de Ptolomeo, el Dios manifestado, el Dios amado por Ta, el Dios benéfico, el Dios Epífanes, el Dios amado por Isis, el Dios Filopator, el Dios manifestado, el Dios eucarístico, el Dios amado por Arsinoe, la diosa benéfica, la que aparece en la tierra, la hermana del Dios, la esposa del Dios, la madre del Dios, que antes fue la de Ptolomeo, el Dios manifestado, el hermano del Dios, el joven Dionisio, el Salvador, el padre de su padre, el Dios. Este texto glorifica al faraón Ptolomeo V. Epífanes y lo presenta en términos divinos. Fue común en la antigüedad que los gobernantes egipcios se representaran a sí mismos como dioses o semidioses para consolidar su poder y autoridad. La piedra Rosette contiene este texto en griego antiguo, junto con versiones en jeroglíficos egipcios y escritura demótica, lo que permitió a los lingüistas descifrar los jeroglíficos egipcios en el siglo XIX. La piedra Rosette actualmente se encuentra en el Museo Británico en Londres, donde sigue siendo una pieza icónica y una atracción importante para los visitantes interesados en la historia antigua y la escritura egipcia. Su descubrimiento y la posterior decodificación de los jeroglíficos permitieron un mayor entendimiento de la civilización egipcia y su historia. Como conclusión sobre este tema, ¿qué puedo decir? Hay que destacar varios asuntos. Lo primero y esencial: sin el descubrimiento de la piedra Rosette, como se había dicho a lo largo del video, fue importante para la historia. ¿Por qué? Por el hecho de que en ella había 3 escrituras y de eso podemos entender los jeroglíficos y así entender varias tradiciones, costumbres, eventos históricos acerca de los egipcios. También de que esta piedra es un legado de Ptolomeo si no hubiera sido que se haya inscrito esta piedra y por ende todo lo que dije en el video. En los comentarios escriban qué les pareció este video, qué opinan de este descubrimiento, la vida de Ptolomeo y también si les gustó el video. No olviden suscribirse y darle like al video. Soy Cronocuriosidades y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.